La historia de Dibu Martínez es una de las más increíbles de la selección argentina en toda la historia. En este video te voy a contar 50 cosas que te aseguro muchas no tenías ni idea sobre el arquero argentino. Bienvenidos a una nueva sección que si prospera la haré de forma continuada y con muchos ídolos de la historia de Argentina. Desde Batistuta hasta Messi, pasarán todos. Para eso este contenido se tiene que llenar de likes. Y empezamos así de una, porque te quiero contar que el número 1 es Dibu. Su historia empieza en 1992, por supuesto con su nacimiento en la ciudad de Mar del Plata, la costa argentina. Es hijo de Beto y de Susana, un fletero del puerto y una empleada doméstica. Como cuenta la capital de Mar del Plata, cada hora extra era para pagar el colegio de los hijos. No sobraba nada, pero sus padres hacían lo suficiente para que nada falte. Éramos muy humildes pero muy felices. A los chicos nunca les faltó un plato de comida en la mesa. Número 2. Había condiciones. Emiliano probó suerte en General Urquiza, un pequeño club de Mar del Plata donde, por ejemplo, también pasó Martínez Cuarta, un futuro compañero de la selección. En ese equipo, Alejandro, su hermano, era delantero. Cuenta la historia que Dibu le agarró gustito al arco cuando su hermano lo ponía a atajarle pelotazos en todo momento, sea en la plaza o en su casa. En la categoría 1990 es donde jugaba Dibu, es decir, con jugadores mayores que él. A veces podíamos comprar un solo par de medias. Me lo escondía atrás de la espalda y les preguntaba a mis hijos en qué mano estaba. No sé cómo, pero Emi siempre ganaba. Cerca de su colegio también jugó en Talleres. Un tiempo lo hizo como delantero, al igual que su hermano, pero era tan alto que muchos rivales le pedían el documento para ver si realmente tenía la edad que decía que tenía, porque cada vez que llegaba al área cabeceaba sin problemas, convertía en todo momento. Es en la categoría de su hermano donde él atajaba contra futbolistas mayores que él. Su último club en Mar del Plata fue San Isidro, un equipo humilde. Número 3, el atrevido. Uno de sus formadores, Jorge Pita, dijo: le hacíamos ejecutar tiros libres y penales y a veces se aburría porque no le llegaban y les daba la pelota a ellos para que le pateen algo. Cuenta que muchas veces tras el entrenamiento se quedaba él y su padre a seguir jugando. Por esos primeros días Dibu tuvo su primera muestra de personalidad en una final en el estadio de Kimberley, famoso club de Mar del Plata, que por ejemplo le dio los colores a Francia en el Mundial del 78. Cuando Francia debió cambiar de camiseta usó las de Kimberley en aquel momento, una curiosidad de los mundiales. También un seleccionado que marcaría la carrera de Dibu en el futuro. Bueno, se jugó una final en ese estadio. Para asegurar el primer penal le dijeron a Dibu: andá y pateá fuerte vos. Lo erró. ¿Y qué hizo Emiliano, un joven Emiliano Martínez? Atajó los primeros dos de la tanda de penales para terminar ganando esa definición. Número 4. Rechazado por todos. Tenía tanto futuro que Cacho Gonzalo, ex formador de inferiores que por ejemplo descubrió a Ariel Ortega, Walter Erviti, le propuso ir a probarse en diferentes equipos junto a sus entrenadores. Viajaron las 5 horas, 6 horas que separan Mar del Plata del Monumental, pero River no lo quiso cuando Dibu tenía 10, 11 añitos. Según Jorge Pita, no lo quisieron porque River decía tener arqueros de las condiciones de Dibu. El segundo equipo en el que lo probaron fue Boca Juniors, en otro viaje. El histórico formador de inferiores en aquel momento era Ramón Madoni, pero también lo rechazaron. Al parecer no había lugar en la pensión, así que no se podía quedar y le dijeron: probá dentro de 6 meses nuevamente. En un torneo sub-15 en Mar del Plata, formadores de Vélez fueron a observarlo. Les llamaba la atención, preguntaban por su edad, pero no hubo prueba. Número sí, espera, antes de seguir te quiero pedir algo muy importante. Si te está gustando este contenido, te invito por supuesto a suscribirte y enterarte de toda la información de la selección argentina en este mismo canal. Quedan todavía 45 curiosidades. Tu like ayuda a motivar a seguir haciendo contenidos así. Número 5. Independiente de mi vida. Al final quedaba Independiente. Ahí Pepe Santoro lo vio e inmediatamente detectó sus condiciones. La gloria de Independiente, que no solamente había jugado el Mundial del 74, sino que ganó absolutamente todo. Copas Libertadores, Intercontinental contra la Juventus, Interamericana, ganó todo. Posó sus ojos sobre el talento de Dibu, le dijo: ¿trajiste el bolso? Bueno, si querés ya te podés quedar acá. Pero además, Emi era un grandote, medio torpe y sin mucha técnica, pero a través de mucho sacrificio y muchas lágrimas, él se fue depurando. Número 6. De ídolo a promesa. Él venía a jugar truco con los más grandes y nos decía que nos iba a ganar. Después capaz perdía, pero tenía esa personalidad ganadora. Algunos dicen: está loco. Según el Ruso Rodríguez, ex arquero del Rojo, el propio Santoro fue quien lo eligió y elogió. Lo que siempre conservó fue ese caradurismo desde chico, ese estilo ganador.
Le costó mucho esos inicios en la pensión de Independiente, pero no por el club, sino por el desarraigo o el alejarse de su familia. Y por eso Pepe Santoro se convirtió en alguien fundamental para él, como un padre para mí. Él me dio la chance de quedarme en Independiente. Eso sí, la competencia en el rojo era muy alta. En la estructura de inferiores y ya la mayor estaban Lucas y Emiliano Molina, Oscar Ustari, estaba Gavarini, estaba Fabián Asman, estaba el Ruso Rodríguez. Una estructura increíble. No estaba preparado físicamente, no tenía fuerza y tenía una camada muy buena por delante. Número 7. Nace Dibu. Llegué y era un poco coloradito con pecas, dijo Dibu. A los 12 años, ya viviendo en la pensión de Independiente, ahí fue cuando se terminó de hacer amigo de Alejandro Muñoz, quien a día de hoy es su mejor amigo, un pibe de las inferiores de Independiente que lo acompañó durante muchísimo tiempo y al que ya conocía de antes. Y fue Ale quien lo bautizó como Dibu. Estábamos en la pensión viendo tele y salió una publicidad de la peli de Dibu y le dije, sos igual, chabón. Nos cagamos de risa y quedó el apodo, comentó Alejandro Muñoz. A día de hoy es su mejor amigo. Número 8. Penales sabe. Tenía tantas condiciones que en 2007 fue convocado para el Sub-15 argentino. Para 2009 ya era parte del seleccionado del Tata Brown que afrontaría el Sudamericano Sub-17 en búsqueda de una plaza para el Mundial de Nigeria. En ese torneo la Argentina fue uno de los dos mejores equipos en defensa. Dibu atajó todo, fue uno de los dos arqueros con menor cantidad de goles recibidos. Mantuvo la valla invicta contra Venezuela y Uruguay y en la final enfrentaron a Brasil. No fue tan feliz para la tarea de Dibu porque terminó 2-2, pero en la tanda de penales, tras errar Sergio Araujo, ex Boca, y Keiko Villalba, ex River, Dibu le atajó 2 penales a Brasil. Uno a Coutinho, futuro futbolista de Liverpool y Barcelona, y otro a Dudú, quien se convertiría en ídolo de Palmeiras. Aunque eso no alcanzó y después de 18 penales pateados, Brasil se consagró campeón. Pero fue un antes y un después en la carrera de Dibu. Ese día, en ese torneo, fue cuando los scouts del Arsenal lo estaban siguiendo. Número 9. Primer mundial. Jugaría el Mundial Sub-17 de 2009, pero las cosas no saldrían tan bien. En Nigeria, la selección compartió grupo con el anfitrión, con Alemania y con Honduras. Venció este último y también al rival teutón, pero contra Alemania hubo algo muy especial porque Dibu sale mal en uno de los ataques alemanes y quien le convierte es ni más ni menos que Mario Götze. Argentina sería eliminada en octavos y Dibu debería esperar para tener otra convocatoria en la selección. Número 10. Viaje sorpresa. En esos días, Independiente lo llamó. Él con 16 añitos pensaba, bueno, me van a renovar. Nada más lejos de la realidad. Me llamaron a una reunión y pensé que era para renovar. Número 11. Destino: Londres. Comparada, presidente de Independiente de aquel momento, le comunicó que Arsenal estaba interesado en él y que si aceptaba podía hacer una prueba de 10 días en Londres. Dibu no entendía absolutamente nada, pero pidió por favor que Santoro viaje con él. Me acuerdo que me costó cada uno de esos días convencerlo de que no se vuelva a la Argentina. Tanto en la gloria de Independiente como el club aceptaron y estuvo 10 días a prueba en Inglaterra. La prueba resultó satisfactoria, lo querían. Luego descubriría que estuvieron un año siguiéndolo. Pero Dibu tenía sus miedos. Si extrañas, traes a tu mamá. Cuando se cansa, traes a tu papá. Después traes a tu hermano. Y así te vas a ir amoldando. El tren muchas veces pasa una sola vez y no se repite, Emi. Cuentan, él lloraba y temía extrañar. Era muy chiquito. Número 12. Adiós, Rojo. Yo no quería irme a los 16 a Londres, pero vi a mi papá llorando por no poder pagar las cuentas y me focalicé en pelear por mi familia. Así, sin debutar en la primera división de Independiente, se fue a Europa. El club lo vendió por 500.000 euros por el 65% del pase. Previo a despedirse y cerrar detalles, conoció al histórico entrenador Arsène Wenger, quien dirigió por 2 décadas al equipo. Fue en el almuerzo previo a volver a la Argentina antes de firmar con Arsenal. Le estrechó la mano a él, a Santoro, y le dio la bienvenida. Arsenal sería su primer destino en Europa. No serían pocos. Tenía unas condiciones increíbles, había evolucionado mucho en su etapa en Independiente, no solamente en la técnica, sino en el físico. Cuando llegó, Dibu era un chiquito de 1,74 de altura y se fue siendo un arquero talentoso con 20 centímetros más. Físicamente ya no era el torpe que describía Santoro en su momento. Era inteligente en su ubicación y mentalmente estaba preparado para el desafío. Pero no sería fácil. Número 13. La adaptación. Era alejarse de su cultura, su idioma y lo más importante, despedir a sus afectos. Y sí, Dibu tenía apenas 16 años. Cuando entré al vestuario del Arsenal, algunos me decían "Hi"
y yo no tenía ni idea qué era. Yo pensé que solamente se usaba hello para saludar, comentó Dibu. Por aquel entonces, Arsène Wenger le propuso un desafío. Le dijo, tenés que aprender el idioma. Y le puso una cláusula en su contrato que si rendía bien el examen de inglés de la Universidad de Cambridge, le iban a dar un premio económico bastante alto. Al final lo terminó ganando. Él dice, nunca había visto tanta plata junta en una cuenta bancaria. Y es por eso que Dibu habla un perfecto inglés. Con los años lo fue mejorando. 14. ¿Quién es este? Un día llegó su primera oportunidad de selección mayor, pero no fue como la esperaba, fue algo curioso. En junio de 2011, Dibu estaba de vacaciones con sus amigos en Mar del Plata, estaba su familia, sus amistades, y la selección argentina lo llamó, lo contactó para convocarlo de urgencia. La selección del Checho Batista estaba disputando los últimos partidos previos a la Copa América 2011, amistosos contra Nigeria o la Polonia de Szczęsny y Lewandowski, futuros rivales del Mundial de Qatar. ¿Y qué pasó? Se fracturó Ustari, un viejo conocido de Dibu de su etapa en Independiente, y necesitaban un arquero. Lo curioso es que tomó un avión rapidísimo para ser suplente de Adrián Gavarini, otro ex Independiente de aquella camada gloriosa, pero cuando llegó al aeropuerto de Nigeria, a 2 horas del partido, un funcionario argentino de la embajada lo esperaba con un cartelito y se preguntaba ¿quién es Dibu Martínez? O mejor dicho, ¿quién es Damián Martínez? Ya les voy a contar esa historia. Fue al banco y a los 18 años tuvo su primera oportunidad, sus primeros vestuarios en la selección argentina, pero también sus primeras oportunidades en el primer equipo de Arsenal, incluso siendo anotado en su primera lista de Champions. Sé que en algún momento me va a volver a llegar la oportunidad de Argentina. Dibu soñaba con jugar para Argentina y eso llegó, aunque no en la mayor. En ese mismo 2011, Dibu Martínez disputó el Mundial Sub-20 de la mano del técnico Walter Perazo. Y aunque estaba, por ejemplo, también Rodrigo Rey de River, el titular fue Esteban Andrada de Lanús. Argentina no superó cuartos de final, no superó a Portugal y Dibu no sumó un minuto. Número 15, primera sesión. Durante un buen tiempo, Emi fue el tercer arquero de Arsenal. Vivo en un depto a 15 minutos del club, Almunia y Fábregas me ayudaron mucho. Después Mikel, Cazorla, Arteta, Andrés Santos y Sañá también. Pero en la temporada 2011-2012 se dio su primera sesión en el fútbol. Fue al Oxford United, un equipo muy antiguo de Inglaterra que militaba en la League 2, que es el cuarto escalón de lo que es la liga inglesa. De hecho, unos años antes había pasado por el mismo club otro argentino, Ramón Díaz, en calidad de entrenador. Pero volviendo a Dibu, lo curioso fue que era una sesión por un partido y si lo ganaba ese encuentro de playoff, se quedaría hasta final de temporada. La sesión se renovaría automáticamente. Solo existe un material audiovisual de esa etapa. ¿Por qué? Porque no se quedó. El equipo perdió 3-0 y él se volvió a Arsenal. 16. Debut Gunner. En septiembre de 2012 fue al banco contra Manchester City y no entró. Su oportunidad de debutar en la Premier se acercaba, pero él tenía la idea fija de volver a la selección argentina. Si Isabela me sigue, perfecto. Y si no, seguiré trabajando que algún día me va a mirar. Al partido siguiente, Arsenal se enfrentaba a Coventry City en búsqueda de pasar a octavos de final de la Capital One Cup. Y así se logró. El equipo ganó 6-1. Él, con 20 años, se convirtió en el tercer argentino de la historia en debutar con Arsenal. Los otros habían sido Nelson Vivas y Fabián Caballero. Después el entrenador de arqueros me dijo, tenemos fe en vos. Este es tu día. Aprovechalo. Jugó bien, esa camiseta fue enviada directamente a Mar del Plata vía su madre, que fue la única que pudo estar viéndolo desde la tribuna. Su papá no llegó por una cuestión de lo rápido que se enteró. Esa temporada sería convocado otras 8 veces, incluidos partidos contra Chelsea o Manchester United, pero solamente jugaría un partido más en octavos de final de la Copa a la cual había clasificado. Enfrentaron al Reading, fue un partidazo, para muchos uno de los más memorables de los últimos años de la liga inglesa o de las competencias inglesas, mejor dicho. Arsenal empezó perdiendo 4-0 en 37 minutos con Dibu en el arco. No estaba muy contento claramente. Y fue ese día, ante 23.000 espectadores, que se vivió una de las jornadas más vibrantes. Porque con un triplete de Walcott, gol de Giroud, de Koscielny y de Chamakh, todo terminaría en un 7-5 para el equipo de Wenger. Por 10ª temporada consecutiva, Arsenal clasificó a cuartos de final de la Copa, pero Dibu no jugaría esa instancia y el equipo quedaría eliminado. En 2013 también jugó algunos partidos en el Sub-21 de Arsenal, pero ante la presencia de Szczęsny, Vito Manone, Emiliano Viviano o Fabianski, Dibu no sumaría más minutos. Y se fue cedido al Sheffield Wednesday, equipo de la segunda división inglesa, a mediados de 2014. Número 17, segunda sesión. La idea era que sea suplente de Kirkland, el titularísimo, aunque servía a competirle.
Estar en el Championship ayuda mucho. Jugué muchos partidos y me ayudó a desarrollarme. Defensores y delanteros fuertes no es lo mismo que jugar al nivel de un sub-23 o un sub-21. Un día contra Derby County el equipo recibió 3 goles. Era la jornada número 15 del Championship. El equipo había sufrido goles en todas las jornadas. Dibu hizo un hueco, cambiaron el arquero, fue titular y debutó en noviembre frente al Huddersfield. Fue derrota 2-1. Dibu jugaría 6 partidos entre noviembre y el fin de año. De hecho, gracias a él, cerca de Navidad, llegó la primera valla invicta de la temporada. Un 1-0 a Watford. Pero tras la derrota contra el Bournemouth, Kirkland recuperaría la titularidad y no la soltaría hasta que una lesión le permitió a Dibu jugar 4 partidos más en marzo de 2014. El último partido de la temporada, disputado por Dibu, fue derrota y no solamente marcaba el final de su era en Sheffield Wednesday, sino además la vuelta al Arsenal. Número 18. Fortaleza mental. En 5 años en el club londinense solamente había disputado 2 partidos. No era fácil. Dibu dijo: soy un luchador. Luché toda mi vida por llegar hasta acá. En Argentina tal vez no se me reconocía como yo quería o merecía. Aunque Arsenal decidió quedárselo y lo bien que vendría. Hablé con mi representante y mi familia sobre la llegada de Ospina y me dijeron: esperemos un año. Todavía soy joven. Creo que hice bien en quedarme. Número 19. Götze again. Ese 2014 tuvo muchas historias, pero también una escena particular, porque Argentina de la mano de Messi llegó a la final de Brasil 2014. Él lo vivió con amigos comiendo asado en Mar del Plata. Recuerdo cómo lloraba de chico por perder los penales contra Alemania o por no poder superar la fase de grupos en 2002. Y veía cómo Mario Götze, aquel que le había convertido a él vistiendo la camiseta de Argentina, nos amargaba esta historia en la final del mundo. Número 20. Champions. Un tiempo después, qué bien que canto, un tiempo después viviría una jornada única. Su debut en Champions League. Una competencia que a día de hoy le genera ganas de jugarla, porque dijo, su gran sueño es que Aston Villa clasifica esa competencia. Ese día los planetas se alinearon. Szczęsny estaba suspendido, Ospina lesionado y la opción era Dibu Martínez, un arquero muy joven que llevaba mucho tiempo en el club pero que todavía no había jugado ni competencias europeas ni tampoco Premier. Desde su llegada había visto vestuarios con muchísima presión, porque estaba lleno de figuras. Cuando era un sub-23 en el vestuario estaban Wilshere, Coquelin, Szczęsny, Iwobi, Gnabry. Después estaba Van Persie, Henry. La calidad de ese vestuario era ridícula. Así tuvo su primera chance como titular frente al Anderlecht en fase de grupos del mejor torneo del planeta a nivel de clubes. El equipo no jugó bien, hasta le convirtieron, pero Dibu tuvo una sólida actuación sacando una tajada espectacular mientras el Arsenal perdía y permitiendo que el conjunto siga vivo para terminar ganando. Estoy muy contento por mi debut en Champions y por ganar. Número 21. El futuro llegó hace rato. Noviembre fue un mes muy especial para Dibu. Empezaba a sumar minutos en Arsenal. Fue titular en la victoria 2-1 contra el Borussia Dortmund en Champions. Se destaca una tapada increíble cuando iba todo 1-0. Y luego tuvo el ansiado debut en Premier League, que también fue sorpresivo porque durante el partido se lesiona Szczęsny y Dibu salta a la cancha en medio del encuentro contra Manchester United en la fecha 12. Luego de eso jugaría 3 partidos más como titular. Los primeros 2 contra West Ham y Southampton serían con valla invicta y muy buenas tapadas. De hecho, The Guardian destacaba su rendimiento y también su confianza en el arco. Luego de sus 2 buenos partidos jugó contra el Stoke City. Si tengo una chance contra el Stoke, voy a mantener mi arco en 0 y podremos ganar el partido. 22. Londres en vilo. Su confianza no disminuía. Necesito jugar como siempre. Me gusta mandar en el área. Me gusta ayudar a mis defensores, decía Dibu. Arsenal News planteaba si Dibu era una oportunidad de oro para el futuro del equipo. Número 23. ¿Otra sesión? Lo cierto es que no volvería a jugar esa temporada para el Arsenal. Ante la recuperación de Szczęsny y Ospina, el arquero de 22 años ni siquiera fue convocado en 15 de 19 presentaciones con el Arsenal, partidos en los que estaba disponible en Premier. No sumó un minuto en Copa de la Liga, tampoco en FA Cup. Es por eso que en marzo de 2015 le consiguen una sesión al Rotterdam United, equipo de la segunda división. Estoy encantado de fichar por Rotterdam. Daré lo mejor en el Championship.
Número 24. Gracias, Rotterdam. El equipo estaba en búsqueda de un arquero confiable. El titular había tenido varios errores que lo habían dejado muy expuesto. Cuando llega Dibu, el equipo estaba a 6 puntos de la línea del descenso. Por eso llegaba casi como un salvador. Era totalmente necesario y fue titular en los 8 partidos que cerraban el campeonato, el Championship. Y aunque le costó al principio, mantuvo la valla invicta en el 1-0 contra Brighton, pero algo pasaría contra el Middlesbrough. Era uno de los equipos más competitivos del Championship y aunque terminó en derrota, sabían que no había más margen para perder. A partir de ahí, no fueron derrotados nunca más. Ese día incluso Dibu ataja su primer penal a nivel de clubes frente a Patrick Bamford, futuro 9 del Leeds de Bielsa. Justamente contra Leeds cerró el torneo con un 0-0. Candado, salvación, permanencia y a otra cosa. Dibu cumplió lo que buscó. Sumó minutos y salvó del descenso a un equipo aportando su granito de arena. Número 25. Puros elogios. La sesión culminó pero el arquero dejó muy buenas sensaciones. Ha sido fantástico. En años será el número 1 del Arsenal y sé con certeza que varios clubes en España ya lo quieren. Decía Steve Evans, su ex entrenador. Incluso su entrenador iba más allá. No me sorprendería entonces que si no lo vemos en la Premier lo veamos en Barcelona o Real Madrid. Así de bien lo considero a Emi, decía su entrenador. Número 26. Denme lugar. Al volver al Arsenal sus chances eran ínfimas. Tras algunos errores y una multa por fumar en las duchas, Szczęsny quedó primero relegado y luego se fue a la Roma cedido. Pero esto no le abrió las puertas de la titularidad a Dibu. Ospina era bien considerado y llegó Peter Cech, el emblema del Chelsea. Número 27. Damián Martínez. Por esos tiempos lo llamaban Damián Martínez. En transmisiones, notas. Si buscas textos de la época, muchos le decían Damián. Fuera de la Argentina y del microclima de Arsenal y de los queridos del Rotterdam, era un desconocido con algunas buenas actuaciones en el ascenso. Número 28. Cuarta sesión. Los Wolves lo quisieron y se lo llevaron cedido. No eran unos improvisados. Al llegar Dibu los elogió. Hay un gran entrenador y cuerpo técnico, unas instalaciones increíbles e hinchas agradables. Conozco a los Wolves desde hace años y estoy contento de venir a este equipo. Llegaba para ser titular y sacarle el puesto a Ikoné, el nigeriano, que sería un símbolo del equipo. El arquero argentino aportaba su cuota de competitividad, pero también su optimismo. Para todos en el club solo hay un objetivo y ese es ascender, decía Dibu. Número 29. Paso frustrado. De inicio, eso pasó. Dibu fue titular desde agosto hasta noviembre de 2015. Jugó 13 partidos, recibió 17 goles y mantuvo la valla invicta contra el Brighton, el Fulham, Huddersfield, Birmingham y Burnley. En esa primera valla invicta tuvo una tajada increíble en un penal, pero unos meses después, en su última valla invicta, se lesionó y aunque por semanas intentó recuperarse, no volvió a jugar hasta el siguiente año y cuando llegó, su ausencia se convirtió en suplencia. Número 30. Será el mejor de todos. Cuando volvió a estar al 100% no volvió a jugar. Dibu cerró su séptima temporada como profesional sin superar los 17 partidos en un curso. Le faltaba continuidad. No ganaba estabilidad. Otra vez tocaba ir al Arsenal. En una muestra de confianza a Arsène Wenger, su contrato con el club fue renovado y se quedó todo el curso. Peter Cech, que ya era titular y muy querido en el club, lo elogió. He estado aquí durante años y se puede ver su progreso. Peter Cech decía, ya mostró su capacidad para jugar a este nivel. Dibu tiene una gran experiencia. Esa temporada 16-17 Dibu jugó poquísimo. 2 vallas invictas en 3 partidos en Copa de la Liga. Y tras ni siquiera ser convocado en 35 encuentros, abril fue especial. Volvió a jugar, valla invicta contra el West Ham, buenas atajadas y sumó minutos contra el Crystal Palace. El técnico declaraba públicamente que el arquero de 24 años era el futuro del Arsenal y en privado se daba una anécdota muy especial. Alejandro Muñoz, el mejor amigo de Dibu Martínez, viajó a Inglaterra, lo vio en una práctica, se acercó el viejo, apodo que le puso Dibu a Wenger. El DT se acercó a Alejandro Muñoz y le dijo, ¿le puedes traducir algo? Sí, decime. Él va a ser uno de los mejores de la historia. Cuenta Alejandro que se quedó frío, no podía creer semejante elogio. Dibu le pedía que le traduzca, no le creía. Y el viejo, Arsène Wenger, asintió con la cabeza diciéndole, es verdad. 31. No lo aguanto. Pero las cosas eran cada vez más difíciles y exigentes para Dibu. Seguía siendo suplente, la fortaleza mental necesaria era alta. Recapitulemos. Un partido con Oxford, 16 encuentros en 6 temporadas con el Arsenal, poca continuidad en Sheffield, un excelente pero corto paso por el Rotterdam United y la decepción de empezar siendo titularísimo y lesionarse y ser suplente para no jugar más en los Wolves. Para un arquero con tantas condiciones, la decepción
era constante, la falta de continuidad alarmante, y veríamos si Dibu estaba a la altura del desafío psicológico que representaba. 32. Destruido anímicamente. Llegó la sesión con Getafe, donde por cosas del destino, justo cuando llega él se iba a préstamo Emi Buendía, también marplatense, futuro compañero de Aston Villa. Vicente Guaita era titularísimo, Dibu casi no jugó y fue un golpazo para él. Al volver, Arsenal lo quería ceder por sexta vez en su carrera. 6 veces. Un montón. Dibu no quería saber nada. Encima, Arsène Wenger, que era el entrenador que lo había acompañado en todo ese camino, se despidió tras 22 años en el equipo. Los tiempos del club iban a cambiar, nuevos nombres llegarían y él no podía seguir estancado de la misma manera. Me fui cedido a España, jugué apenas 6 partidos. Fueron años difíciles y dejé de amar el fútbol, decía Dibu. 33. Breakpoint. Poco antes de cumplir 26 años, nació su primer hijo con su esposa Mandinia, una mujer británica, hija de una brasilera y un portugués. Fue de muy chico que la conoció, era el amor de su vida que lo había acompañado durante todo ese tiempo, y todo derivó en el nacimiento de su primogénito. Ese fue un punto de inflexión para Dibu. Necesitaba firmeza en la profesión que había elegido. Se prometió: es mi última sesión. Me voy al Reading, va a ser la última sesión que tenga. Toqué fondo cuando terminó mi etapa en Getafe. Desde que nació mi hijo exploté. Contar con un psicólogo fue una de las decisiones más correctas de mi carrera, dijo Emiliano. Por esos días conoció a David Prestley, quien era el encargado del departamento de psicología y desarrollo personal tanto del fútbol masculino como femenino del club Arsenal. A día de hoy, David es su psicólogo. Sostiene un vínculo de entre 2 y 3 sesiones semanales vía Zoom. En sus palabras, gracias a él es que está más centrado que nunca, gane o pierda. Además, se enteró que el Arsenal daba clases gratis, talleres de pilates y de yoga, que no eran obligatorios, pero él los tomó como una parte importante de su nueva etapa. Dibu entendía que era el momento clave para dar un quiebre en su carrera. 34. Scaloni te sigue. Y así fue, por primera vez, Dibu cerró su temporada con 20 partidos. No jugó un minuto de Premier League, pero con el Reading sí fue titular indiscutido en las últimas 18 fechas del torneo. Mantuvo la valla invicta en 5 ocasiones, solo perdieron 4 de 18 partidos, lo amaban y ya desde el 6º partido lo ovacionaban. Mi trabajo es 150% salvar al Reading del descenso. El objetivo de la permanencia era una realidad, al igual que le sucedió en Rotherham United. Pero él sabía lo que quería. Si me dan las chances, voy a ser el número 1 del Arsenal y no paro hasta la selección, pero necesito jugar. Por esos tiempos, un joven Lionel Scaloni comenzó a dirigir a la selección argentina. Convocó muchos arqueros al principio, el mismo Filiol lo había criticado por eso. Y aunque era suplentísimo en el Arsenal, su buena temporada en la segunda división inglesa lo llevó a ser convocado para los partidos contra Alemania y Ecuador, en una lista donde Marchesín y Musso eran más considerados que él. Solo 10 marplatenses en toda la historia habían vestido los colores argentinos, debió esperar porque no debutó en esa doble fecha. Un mes después, Scaloni lo convocó para el partido contra Brasil en Arabia Saudita, tampoco sumó minutos, pero ya era parte del equipo. 35. La chance de su vida. Tras ir al banco en múltiples ocasiones, llegó el increíble mediados de 2020. Su vida cambiaría para siempre. En el minuto 38 del partido contra Brighton, en un intento ofensivo de ese equipo, Bernd Leno sufrió un golpazo. Neil Maupay, un francés de ascendencia argentina, empujó al arquero y lo lesionó. Se rompió la rodilla. Ese día, Dibu volvió a ser titular con el Arsenal en Premier y no iba a desperdiciar esa chance. 36. El primer título. Mostró sus condiciones en la primera titularidad contra el Southampton, cortó centros que llegaban, salvó al equipo de Arteta en varias ocasiones, mantuvo la valla en 0 contra el Norwich y los Wolves. Sus sensacionales reflejos evitaron el empate de Liverpool para luego vencerlos, y tras eliminar a Leeds, Bournemouth, Portsmouth, Sheffield United y Manchester City, Arsenal llegó a la final de la FA Cup. Por primera vez, Dibu era titular de un torneo completo del Arsenal. No falló, le sacó un par clarísimas a Mount y Pulisic. Su equipo convirtió y todo terminó. Emiliano Martínez ganó su primer torneo siendo importante con el Arsenal, aquel que le había dado su primera chance europea. El llanto se hizo notar. Después de tanto pelearla, era uno de los arqueros del momento en Inglaterra. Número 37. La discusión con Arteta. Al recuperarse Bernd Leno, Dibu se acercó al entrenador y le dijo: tengo que tener continuidad, Scaloni me tiene en cuenta. 38. Birmingham es
mío. Y fue Aston Villa quien lo pidió. El marplatense de 28 años dejó Londres y firmó por el equipo de Birmingham por 20 millones de libras, convirtiéndose en el pase más caro de la historia de un arquero argentino. Ya en su debut mostró su valía. A los 35 minutos le atajó un muy buen penal al Sheffield United. Todo seguía 0-0 y el equipo culminó ganando. En su primera temporada tuvo 15 vallas invictas en 38 partidos. Solo Mendy y Ederson tuvieron un mejor registro. 142 fueron las atajadas de Dibu en su primera temporada con el Aston Villa. En 4 cursos ya tiene varias imágenes memorables, pero por sobre todas las cosas, el amor de una hinchada y la continuidad que siempre debió tener, pero que le costó obtener. 39, un debut inolvidable. 10 años tuvieron que pasar para que vuelva a tener una chance de selección argentina. 10 años para volver a estar. Fue en 2021, a mediados de ese año contra Chile en eliminatorias. Ese día se terminó de formar para muchos la escaloneta campeona de América. Ese día debutaron Nahuel Molina, Romero, Julián Álvarez. Sus inicios de selección serían de dificultad máxima, todos partidos por los puntos. Tardó mucho en debutar en un amistoso. Apenas 10 días después de su debut estaba ya jugando su primer torneo continental con la Argentina, la Copa América, que terminaría ganando. Con uno de los grandes momentos de un arquero en los últimos años en la modernidad de la selección, en aquella tanda de penales con Colombia y por supuesto la consagración frente a Brasil en el Maracaná, siendo él una de las grandes estrellas. 40. Vamos por todo. Un año después llegaba la finalísima. Y en Wembley. Ganar en el Maracaná fue algo único y no habrá nada igual. Pero todo argentino sueña con ser campeón en Inglaterra. Dibu ya era líder del seleccionado. En sus primeros 16 partidos con Argentina, solo le habían marcado 7 goles. Mantuvo la valla en 0 en su arco en 10 de sus 16 presentaciones, incluyendo partidos contra Brasil y Uruguay. La defensa, el tándem, el triángulo con Otamendi y Romero estaba cada vez más asentado. Y lo lograron. Número 41. El sueño de mi vida. Finalmente, tras tanto pelearla, llegó el momento de ser convocado al sueño de todo futbolista. Dibu Martínez era parte de la lista del seleccionado para el Mundial de Qatar 2022. Número 42. Australia. ¿Cómo olvidar que tras lo sucedido frente a Arabia Saudita, donde acudió a su psicólogo, recordemos, tuvo esa atajada espectacular en el final contra Australia, que le permitió a la Argentina seguir con vida y el resto es historia. Número 43. Holanda. ¿Cómo olvidar también la tanda de penales de la batalla de Lusail? Un partido menos disputado de lo que se suele repetir, pero de todas maneras uno de los encuentros más difíciles de Qatar 2022. Y el protagonista, claro, fue Dibu Martínez en la tanda de penales. Número 44. Francia. Dibu Martínez se consagró campeón del mundo frente a Francia con un rendimiento excepcional. Para quienes estuvimos en la cancha, la tranquilidad que emanaba Dibu Martínez desde el arco fue clave. Tranquilizaba a la tribuna, atajó los penales y tuvo una consagración para la historia. No solamente por ese final, sino también por lo sucedido en la previa, con la atajada fenomenal e inolvidable frente a Kolo Muani, la mejor atajada de todos los tiempos. Número 45. Sueño cumplido. Tras tanto luchar, Dibu Martínez fue campeón de todo con la selección argentina. De hecho, según Gastón Trucco, es el primer y único arquero de toda la historia en ser campeón mundial, continental e intercontinental, o sea, la finalísima de forma consecutiva. Número 46. Sí, de vuelta, después de tanto luchar, llegó a la Argentina en la vuelta de la selección en amistosos en suelo local y vivió una de las ovaciones más emocionantes, la que le movió las fibras emocionales como nunca lo había vivido. Por primera vez era ovacionado por el público argentino en Argentina. 47. Un arquero top. El Aston Villa le agradece. Llegó a Europa en buena medida gracias a él. Después de una docena de años, tras el récord de 15 vallas invictas, jamás había pasado en la historia de un club que un arquero mantenga tantas veces el arco en cero en Premier, con Argentina campeona de todo, y él como uno de los grandes representantes del mundo, hoy está asentado. Número 48. Premiado por el mundo. Guante de oro en el Mundial. The Best a Mejor Arquero. Nominado al Balón de Oro. Nominado al Trofeo Lev Yashin. Ganador, por supuesto, en París de ese premio. Ganó absolutamente todo. Número 49. Marca histórica. Emiliano llegó a estar 752 minutos sin recibir un gol con la selección argentina, entre partidos oficiales y amistosos. Es un récord histórico. Nunca antes otro arquero argentino lo logró. Desde el último gol de Mbappé hasta el primer gol de Uruguay, a Dibu no le hicieron un gol y superó ampliamente al segundo en esa marca, que es Burgos, con 608 minutos. De hecho, de las 10 primeras marcas, 3 pertenecen a Dibu Martínez en diferentes periodos de 2021, 2022 y 2023. Me contaron mis amigos, me gustan los desafíos, siempre busco algo más. Esta selección logra todo
y siempre quiere sumar más. Lejos quedaron los más de 1100 minutos de Dino Zoff, el histórico arquero italiano, pero de todas maneras es el gran récord argentino. Número 50. Esto no termina. Suma 11 vallas invictas, de lograr 2 más alcanzará el récord histórico de Sergio Romero en la selección argentina. Busca la Copa América. El otro día en declaraciones para la presentación de la renovación de Petzela dijo: vamos a ganarla. Insinuó que podría llegar a querer estar en los Juegos Olímpicos, no se sabe, pero es lo único que le falta ganar según sus palabras. De Mar del Plata a Birmingham, de ver a su papá llorar por no poder pagar las cuentas, a poder regalarles con el primer sueldo una cadenita a su mamá, y luego la casa, el auto a sus padres. De sus primeros compases en Independiente a este presente inolvidable, de apostar todo en el Arsenal a ser campeón del mundo y dueño de la tajada de todos los tiempos. La carrera de Dibu Martínez es una historia de superación que incluso supera las mejores historias de superación de la historia. Sesión tras sesión vivió momentos complicados, le costó a nivel psicológico, pero esa mente competitiva le permitió continuar. Es maravillosa, es motivadora, es una historia emocionante. El ídolo de la historia del fútbol argentino lo ha logrado. El resto de nosotros, cada uno en su actividad, no tiene más que tomar el ejemplo e intentarlo.